Bueno, buenos días, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a tratar algo diferente, en donde yo les voy a presentar la teoría y luego solamente vamos a estar presentes para el experimento. Es decir, yo voy a estar con ustedes durante todo el experimento, solamente voy a hablarles aquí de la teoría. La prueba corta permanece igual, va a estar abierta de la misma manera. Bueno, entonces este laboratorio se llama análisis cualitativo de cationes y vamos a repasar primero los objetivos. Estos son los objetivos que pueden utilizar en su libreta, en donde vamos a identificar iones cationes en una solución desconocida. Vamos a analizar estos cationes con pruebas químicas y pruebas de color. Entonces vamos a hacer el uso de pruebas de llama para identificar desconocidos, es decir, si tenemos algún tipo de catión en nuestra solución, entonces vamos a ser capaces de, con estas pruebas, vamos a ser capaces de distinguirlos. Bueno, entonces también vamos a ver unas reglas de solubilidad para identificar estas diferentes formaciones, porque las pruebas químicas las debemos utilizar de acuerdo a las reglas de solubilidad. Bueno, entonces recuerden que ya hemos hablado un poco sobre cationes y aniones, en donde decimos que los iones son aquellos que tienen un intercambio de electrones, ¿cierto? Algunos van a perder, otros van a ganar. Entonces, por acá vemos que los iones cargados positivos, ¿cierto? Como este que tenemos en el ejemplo, los positivos son los cationes. Los negativos, como este ejemplo, son los aniones. Entonces aquí tenemos un anión de cloro, un catión de sodio. ¿Listo? También tenemos que tener en cuenta que los átomos neutrales van a tener igual número de protones, ¿cierto? E igual número de electrones. Es decir que en los átomos nosotros vamos a tener en cuenta el número de protones y el número de electrones. Recuerden que lo que nosotros vamos a intercambiar son los electrones y el número de protones debe permanecer igual, ¿cierto? Es decir que en la tabla periódica, cuando yo la estoy observando, yo me voy a dar cuenta que los átomos neutrales, el número de protones y el número de electrones van a ser iguales, ¿cierto? Acuérdense que los protones están en el núcleo y entonces revisemos este tema de la tabla periódica que les había mencionado. Bueno, entonces fíjense que en la familia 1A, esta que tenemos por acá, tenemos entonces el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, que ellos tienen una capacidad de donar electrones, ¿cierto? Mientras que los que tenemos en estos grupos por acá tienen una facilidad de aceptar los electrones. ¿Por qué? Porque estos tres grupos que están por acá, ellos ya van a completar el octeto, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos que hablar de esos 8 electrones en el último nivel de energía. Entonces, estos elementos que ustedes ven por acá, ellos muy fácilmente van a aceptar electrones. Es decir, que ellos forman aniones, ¿cierto? Y los que tienden a perder electrones, entonces son los cationes, ¿cierto? Entonces, fíjense que estos que están en los primeros tres grupos, ¿cierto? 1A, 2A y 3A, el único representante del 3A es el aluminio. Como ya habíamos mencionado, recuerden que el aluminio siempre va a estar 3 positivo. ¿Listo? Bueno, entonces estos son en la tabla periódica cómo se comportan los aniones y cationes, ¿cierto? Estos que están por acá son los que forman más fácilmente los cationes, ¿cierto? Porque están cargados positivamente. Y estos que están por acá son los aniones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los vamos a representar? Entonces, el símbolo de elemento va primero y en el extremo derecho, en la parte superior,
vamos a poner la cantidad de electrones que se añadieron, eso respecto a los aniones, porque los cationes los describimos representando con un símbolo que es el menos perdón, es un signo positivo, ¿sí? Los cationes son positivos y se ponen en la parte de arriba. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un hidrógeno, ¿cierto? Y este hidrógeno donó su electrón, entonces queda cargado positivamente, ¿cierto? Como el hidrógeno solamente tiene un electrón, pues entonces queda uno positivo. Si, por ejemplo, el oxígeno aceptó un electrón, pues entonces queda con un electrón, ¿cierto? Esto es solamente un ejemplo, esto no es necesariamente como aparece en la realidad, esto es solamente un ejemplo, ¿cierto? Entonces si el sodio donó un electrón, entonces el sodio queda cargado positivamente. Si el azufre donó dos electrones o aceptó dos electrones, perdón, entonces dos electrones negativos. ¿Cierto? Lo mismo el oxígeno. Si el oxígeno aceptó dos electrones, entonces queda con dos electrones negativos. Así se representan entonces los diferentes iones. ¿Cierto? Aquí tenemos otros ejemplos donde vemos el ion de litio, ¿cierto? Que está cargado positivamente, que es el cation. Aquí vemos el flúor, ¿cierto? Que es un anión. Lo mismo puede pasar con el resto de elementos, donde si tenemos aquí el átomo de potasio, ¿cierto? Se va a convertir, si lo queremos, en un ion de potasio, ¿cierto? Y entonces para efectos de determinar el número de protones y electrones de cada ion, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es uno, tener a la mano la tabla periódica que está en el curso de Moodle, ¿cierto? Entonces busquemos el níquel. El níquel en la tabla periódica tiene 28 electrones, ¿cierto? 28 electrones. Pero si ustedes se fijan, el níquel está cargado positivamente con 2. ¿Qué quiere decir esto? Si el níquel tiene positivo, quiere decir que el que perdió o ganó. Si está positivo, quiere decir que perdió. Entonces, si tenemos 2 menos, quiere decir que yo doné 2 electrones. Ahora voy a quedar con 26 electrones. Aquí también me están preguntando el número de protones. Entonces el número de protones, que se representa de esta manera, va a ser igual a 28, ¿cierto? Porque el número de protón no ha cambiado, ¿cierto? El número de protones tiene que ser igual al número de que vemos en la tabla periódica, ¿cierto? Porque si lo que tenemos que partir es que el níquel, ¿cierto? El níquel tiene en su núcleo igual número de protones y neutrones. En este caso, el número de protones pues es el que nos da en la tabla periódica, ¿cierto? Para que sea un átomo neutro, como dijimos antes, tendría que tener la misma cantidad de electrones, como vemos acá. Pero no es así, ¿cierto? Porque nos dijeron que teníamos 2 electrones menos. Entonces, por eso nuestro resultado de electrones va a ser 26 y protones 28. Ahora vamos a ver el caso del azufre, del ion sulfuro. Entonces nos dicen que el azufre está con 2 negativo. Vamos a ver, nuestro amigo azufre en la tabla periódica está con 16, ¿cierto? Pero como está cargado con 2 negativo, quiere decir que vamos a sumar 2 electrones porque hemos ganado 2 electrones. Entonces tenemos 18 electrones. ¿Cuántos protones tenemos? Entonces
este es el número de la tabla periódica, quiere decir que en el núcleo vamos a quedar con 16 electrones. ¿Listo? Ahora vamos con el bromo. El bromo dice que tiene una carga negativa. El bromo en la tabla periódica está con 35, ¿cierto? Como nos dijeron que tenía una carga negativa más, eso quiere decir que estamos con 36 electrones y 35 protones. Por último tenemos el cromo, nos dicen que está 3 positivo, buscamos el cromo, en la tabla periódica dice que está en 24, ¿cierto? Quiere decir que si está 3 positivo, quiere decir que tenemos 3 electrones menos, entonces tenemos 21 electrones, ¿cierto? Y protones, entonces vamos a quedar con los mismos 24 protones. ¿Listo? Ese ejemplo es para que sepan cómo se determina el número de protones y electrones, qué significan estos números que nos muestran en la parte de arriba. Entonces aquí es como si tuviera un 1, ¿cierto? Todos estos números ya aprendimos qué significa. Entonces nosotros, ya teniendo la identidad de cada uno, las cargas, entonces ahora, como decía el objetivo del laboratorio, entonces vamos a tomarnos el tiempo de identificar esos cationes. Entonces para identificarlo nosotros lo podemos hacer de forma química, teniendo en cuenta la solubilidad, o podemos utilizar el color de la llama. Vamos a ver entonces la primera parte, en donde vamos a ver la formación de un sólido insoluble. Esta es la parte química. ¿Cómo nosotros sabemos si es soluble o insoluble? Entonces existen varias formas de hacerlo. Lo primero es ver la formación de un precipitado. Aquí está resaltado. Formación de un precipitado. Entonces lo que nosotros utilizamos es la combinación de dos elementos, ¿cierto? Uno de esos elementos debe tener en cuenta las reglas de solubilidad. ¿Para qué? Para que nuestro catión haga una reacción y lo podamos identificar. El ejemplo que tenemos por acá es la unión de yoduro de potasio con un nitrato de plomo. Sucede que todos los nitratos son solubles, mientras que si vemos por acá, este yoduro combinado con el plomo ya no es soluble y se forma este precipitado amarillo. Los precipitados pueden ser de diferentes colores, hay precipitados blancos, hay precipitados verdes, todo depende de la sustancia que nosotros estemos manejando acá. En este caso el plomo, que es el que le da el color amarillo, él tiene ese color distintivo. Bueno, entonces esta es la forma de ver cómo se pueden identificar ciertas sustancias. Entonces yo sé que si se me forma un precipitado amarillo, yo sé que tengo plomo, ¿cierto? Ya más adelante aprenderemos un poco más sobre este tipo de compuestos y qué colores tienen. Estas son las reglas de solubilidad, tengan muy en cuenta. Si quieren pausan un momento aquí la presentación y empiezan a tomarle fotos si quieren, la pueden escribir, pero estas reglas lo más importante es que se las aprendan. Ya con el tiempo que ustedes empiecen a utilizar estas reglas van a aprender y las van a aplicar directamente sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. ¿Listo? Son bastante sencillas. Todos los compuestos que tienen nitrato son solubles. Los mismos, los que tienen el ion acetato también son solubles. Los compuestos que tienen cloro, bromo y yodo son solubles, excepto cuando se combinan con plata, mercurio y plomo. Los sulfatos son solubles a menos que estén con el estroncio, con el bario, con el mercurio y con el plomo. Entonces, fíjense por acá, nosotros tenemos a nuestro amigo el plomo, que es insoluble en agua.
¿cierto? Plomo es insoluble en el agua, mercurio es insoluble en agua, ¿cierto? Y la plata pues en algunos casos. Por acá los que son siempre insolubles, entonces todos los sulfuros son insolubles excepto cuando están con estos metales alcalinos. ¿Listo? Todos los carbonatos son insolubles excepto cuando están con los metales alcalinos. Todos los fosfatos son insolubles a menos que estén con los metales alcalinos y con el amonio, con el ion amonio. Y por acá tenemos que son insolubles todos los hidróxidos excepto cuando está con calcio, con estroncio y con bario, además de los compuestos de los cationes de metales alcalinos. En cualquier otro caso son insolubles en agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el metanol y el etanol que habíamos hablado en la clase anterior no son solubles, y por eso es importante tenerlos en cuenta, porque de esa manera también se pueden separar por destilación. ¿Okay? Bueno, entonces otra forma de identificar los compuestos, los cationes, es por el color de la llama. Entonces el color de la llama lo que hace es aprovechar esta teoría de Bohr, en donde el cambio de algunos electrones lo que hace es una emisión, ¿cierto? Entonces fíjense lo que dice por acá. Si los iones de metales alcalinos son incolores, emiten colores característicos cuando se les coloca una flama. Lo que hace la flama es estas transiciones, ¿sí? Facilita estas transiciones. Entonces, cuando ocurre esta transición, nosotros vemos un rojo. Cuando ocurre esta transición de aquí hasta acá, nosotros vemos este color. Cuando ocurre esta transición más larga, que tiene un poco más de tiempo, entonces vamos a ver este color que está por acá. Entonces la elevada temperatura de una flama excita electrónicamente al electrón de valencia. Es este viaje es el cambio, ¿cierto? Entonces este electrón de valencia lo que hace es excitarse y cambiar de estado. Cuando cambia de estado, gracias a la llama, entonces lo que nosotros vemos es un color, ¿cierto? Entonces fíjense que lo que llaman es la diferencia de energía del brinco de ese electrón a un estado excitado y luego de vuelta al estado raso de menor energía, ¿cierto? Entonces este viaje es el que nos da el color. Entonces fíjense aquí, nosotros vamos a ver el sodio. Entonces cuando nosotros tenemos este sodio, ¿cierto? Metálico, en este caso tenemos el sodio en un medio acuoso y se excita entonces este electrón que tenemos por acá. Él va a cambiar de un estado, ¿cierto?, a un estado más alto y luego él va a bajar. Y cuando ese electrón baja en el nivel de energía, entonces lo que sucede es una emisión, y esa emisión nosotros la vamos a ver como un color, ¿cierto? Ese color es el que estábamos viendo en el anterior slide. Esa luz que emite, fíjense que como la vemos, entonces está en la región visible del espectro, porque hay otras regiones que hay en el espectro que no son tan visibles. En realidad nosotros lo que vemos es una pequeña porción del espectro. Fíjense que eso es muy pequeño. El resto son rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, microondas y radiofrecuencias que nosotros no los observamos, ¿cierto? Lo que nosotros vemos es este pedacito que es lo que se llama la región visible, y en este pequeño pedazo es donde esas emisiones de luz, esas excitaciones de esos electrones empiezan a ser emitidas. Entonces si volvemos un poco, nosotros vamos a ver el sodio, que el sodio genera esta llama amarilla. Si bajamos un poco, nos movemos
en la tabla periódica. Entonces vemos el litio que está un poco más arriba del sodio. Fíjense la llama que genera. Ahora vámonos hasta el potasio. El potasio está un poco más abajo del sodio y fíjense la llama que genera. Y por acá tenemos el bario, ¿cierto? El bario está también más abajo que el sodio y ya genera este tipo de llama. Este es un tipo amarillo verdoso. Aquí tenemos un rojo, aquí tenemos un violeta, por acá tenemos un amarillo, ¿cierto? Y estas son las longitudes de onda de los diferentes colores. Los colores tienen diferentes longitudes de onda, ¿cierto? Viajan de manera diferente en el espacio. Algunos, fíjense que tienen una longitud de onda bastante pequeña, otros lo tienen un poco más grande, ¿cierto? Como el rojo, que tiene una frecuencia un poco más alta, ¿cierto? Significa que esta longitud es mucho más grande. Y bueno, entonces esto depende mucho de esta ecuación que nosotros tenemos acá, en donde decimos que la frecuencia es igual a la constante de la velocidad de la luz, ¿cierto? Sobre la longitud de onda. Entonces, cada color, ¿cierto? Que nosotros vemos acá, cada color va a tener una frecuencia distinta. Entonces, cada vez que tengamos un color que nosotros diferenciemos en dónde está, nosotros podemos fácilmente averiguar esta frecuencia, ¿cierto? Bueno, entonces el sodio produce una flama amarilla por la emisión a 589. Entonces el amarillo está en 589 nanómetros. Fíjense aquí, está en el rango, ¿cierto? Si se moviera un poco más arriba o abajo, entonces empezaría a cambiar de color o al verde o al naranja. Entonces, esta emisión amarilla característica del sodio se aprovecha en las lámparas de vapor de sodio asociando el color con la longitud de largo de onda. Entonces, eso es lo que nos explica por qué los diferentes colores, ¿cierto? El cambio de niveles energéticos de los electrones que tenemos en cada átomo es el que genera entonces los diferentes colores. Si no genera colores porque estamos, digamos, en la región ultravioleta o en la región infrarrojo, dependiendo entonces de la frecuencia. Y de esto es lo que aprovechan los diferentes instrumentos que nosotros tenemos en los laboratorios, de cómo cambian esos niveles energéticos, y en ese cambio de nivel energético pues entonces nosotros vamos a distinguir los colores, ¿cierto? Entonces muchos de nosotros hemos escuchado que se pueden determinar ciertas características por infrarrojo. Entonces fíjense que el infrarrojo trabaja en este pequeño sector del largo de las longitudes de onda, en donde podemos ver diferentes comportamientos. Entonces el infrarrojo solamente trabaja en esta pequeña región, ¿cierto? Esas regiones en donde nosotros aprovechamos este comportamiento de los átomos, ¿cierto? En producir frecuencias. Se excitan los electrones que están presentes en la muestra y obtenemos diferentes frecuencias. ¿Okay? Bueno, entonces terminando ya, vamos a utilizar este ejemplo donde nos piden que calculemos la frecuencia. Recuerden que la frecuencia la escribíamos de esta manera, asociada a la luz emitida por un código de barra rojo con un largo de onda de 649. Entonces nos están diciendo que 649 viene siendo la longitud de onda. También contamos con la constante de la velocidad de la luz, que tiene estas unidades y este valor, ¿cierto? Entonces podemos calcular la frecuencia haciendo esta división.
por acá vamos a quedar con 649. Como veíamos abajo que un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 12, entonces vamos a poner aquí menos 12 metros, ¿cierto? ¿Por qué hago esto? Para sacar estas unidades, ¿cierto? Esos son los famosos hertz, que los hertz son 1 sobre segundo, ¿cierto? Que es lo mismo que hertz, que es lo que mide la frecuencia. Entonces vamos a hacer la división de cuánto nos da esta operación. Bueno, entonces la prueba corta no tiene para calcular, no tiene cálculos. Esto se lo estoy diciendo mientras hago la operación. No tiene, como les decía, no tiene para hacer operaciones, pero sí tiene para encontrar los cationes, los aniones. Entonces, para que estén pendientes de ese tipo de preguntas y puedan tener una muy buena prueba corta, pueden repetir este video cuantas veces quieran. No sé qué tan bueno me queda, espero sus comentarios de cómo me quedó el video, si quedó bien explicado, les gusta la forma en que lo estamos haciendo, prefieren la otra forma en que veníamos haciendo. Entonces espero sus comentarios. El resultado que obtuve es de 4.62 por 10 a la 17. Ese es nuestro resultado. Estoy en la libertad de utilizar estas tres cifras significativas porque tenemos acá 3, ¿cierto? Este número ya no es un número ambiguo en cifras significativas, entonces utilizamos 3 cifras significativas por acá. Listo. Entonces este es el final de la presentación. Espero les haya gustado y espero tener sus comentarios.